Te quiero presentar de nuevo ante la sociedad porque cambió el horario y como yo decía al principio, te entrevisté muchas veces a la noche, pero de pronto es otro público y está bueno contarle un poco de vos a la gente, ¿no? Y contarle tu trabajo. Vos sos juez de casación penal federal. ¿Qué sería eso? ¿Sería la máxima instancia penal? ¿Y qué significa federal? Federal significa lesa humanidad, narcotráfico, delitos Sí. de funcionarios públicos, secuestros extorsivos, falsificación de documentos públicos, todos aquellos delitos que atañen a la nación en su conjunto. O sea, ¿cuántos jueces son como vos que entienden, o sea, arriba de ustedes está Corte Suprema? Exacto. O sea, en temas de penal federal está La está, Cámara Federal de Casación Penal, sí. las cámaras federales de apelaciones de todo el país, porque la Cámara Federal de Casación Penal interviene en todo el país, desde Chaco hasta Ushuaia, La Quiaca, Salta, Misiones, y por debajo están los jueces federales de primera instancia. Por encima de la Cámara Federal de Casación Penal está la Corte Suprema solamente para garantías constitucionales. Son vos y 12 más. Exacto, O 13 sea, jueces. son 13 jueces. 4 salas más un presidente, presidenta en este caso. O sea, estoy hablando con uno de los 13 jueces de máxima instancia penal federal en Argentina. Así es. Empezamos a hablar, porque además le quiero contar a la audiencia, Mariano es quien puso junto con otro equipo, con un equipo de notables, de juristas notables, el nuevo Código Penal que va a tener la República Argentina. O sea, reestructuraron el viejo Código Penal y lo transformaron, así que fíjense lo que él entiende de temas jurídicos. Ahora, vamos a arrancar con lo nuestro. Yo planteé una hipótesis, ahora voy a llegar a ella. El COVID-19, que le cambió el mundo a todos, al tenis, al fútbol, a los políticos, al arte, al entretenimiento, cerraron los parques de Disney y el mundo no se logra adaptar todavía. ¿A ustedes en la justicia también les cambió absolutamente el día a día? Cambió absolutamente. Seguimos trabajando, pero a distancia, teletrabajo. Hay un sistema informático que se llama Lex100, en el cual las partes hacen sus presentaciones. Los jueces desde nuestras casas trabajamos, deliberamos, discutimos y firmamos con lo que se llama firma electrónica. Es decir, una modalidad de trabajo absolutamente distinta a la que estábamos acostumbrados. Por ejemplo, ¿cómo es el día a día si no hubiese COVID? Vamos a contarle a la audiencia. Vos te reunís en tu sala con los otros. ¿Cuántos jueces son por sala? 3. 3. ¿Quiénes son los de tu sala? Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Y Javier Carbajo. ¿Qué sala es la tuya? Cuarta. La cuarta. Por ejemplo, para entender qué temas vos tuviste que decidir, contale un poco a mi audiencia sobre qué decidiste o sobre qué tenés que decidir en las próximas horas. Desde tragedias como fue Cromañón, hasta casos de lesa humanidad, casos que tienen que ver con delitos de funcionarios públicos, como fue en su momento el caso Chicone, o libertades, que son las que actualmente están en discusión porque tienen que ver con temas que no admiten urgencia. Por ejemplo, temas de decisiones de las más conocidas. Por ejemplo, ¿Vudú lo tuviste vos? El caso Chicone fue de la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación ¿Tuviste Penal. que decidir vos sobre La ese? condena, que había sido dictada por un tribunal oral, en su caso fue confirmada por la Cámara de Casación Penal y ahora está actualmente en la Corte Suprema. Ahora voy a la libertad de los presos, porque hay 14.000 presos por delitos federales en Argentina, pero de los 14.000 hay más o menos 1.300 que por cuestiones humanitarias están pidiendo que se los mande a la casa. Ahora me meto ahí. Pero antes vamos a ver otras cosas. Y te voy a presentar una hipótesis complicada para vos como juez. Si Dios no lo permita, pero llegamos al punto al que llegó Italia, en donde un médico tenía que definir quién usaba un respirador. Lo han contado y está en notas periodísticas. Había 3 personas para un respirador y determinaba el médico a quién se lo ponía el respirador y quién moría sin el respirador. Hay una figura que se llama abandono de persona. ¿Qué pasa si te está viendo un médico ahora? Está mi papá y 2 personas más que no conozco. No le ponen el respirador a mi papá muere. Yo me entero y le hago una denuncia por abandono de persona a la institución y al médico porque decidió ir por otro con el respirador. A ver, ¿estas cosas van a tener que también decidir ustedes? ¿Están ya con la cabeza sabiendo que eso puede venir? Hay un instituto jurídico que se llama el estado de necesidad. Estado de necesidad disculpante. Tiene 2 vidas y tiene que decidir a quién le da vida y a quién tal vez no le da vida. ¿A quién le da vida y a quién no le da vida? Exactamente. O sea, al médico lo protege en algún punto ese estado. Ese estado de necesidad va a haber que evaluarlo en el caso concreto. Sucede que el médico va a tener que tomar muchas decisiones
va a tener que tener los insumos necesarios para poder trabajar y hay que darle protección profesional al médico. ¿Siempre funciona esta cosa por encima de lo que habitualmente se aplica o es para situaciones excepcionales como esta? Exactamente, lo que prevé el Código Penal es que cuando una conducta en principio es delito, lo que vos estás diciendo puede llegar a ser homicidio imprudente, el 34 del Código Penal nos habla de un estado de necesidad, que podrá ser justificante o disculpante según el caso, es decir, situaciones de excepción. Ahora, en esta situación particular de la emergencia sanitaria, hay que anticiparse a esas situaciones de excepción, generar el marco jurídico para que el médico tenga la tranquilidad de poder trabajar. Ahora, como vos me estás planteando esto, yo no soy abogado, pero si estudiara o si fuese abogado, te podría decir, voy a utilizar ese camino que le permite a un médico defenderse ante una decisión como esas para defender, o por lo menos, si yo soy abogado, representar a un dueño de un geriátrico. Como es una situación excepcional y entró el COVID a un geriátrico, alguno podría plantearte esto. ¿Vale también para eso? La situación la tiene el médico cuando tiene que dirimir entre dos vidas, entre la vida de un ser humano y la vida de otro. Me parece que la situación profesional del gerente a cargo de ese geriátrico, que habrá que analizarlo en particular, se adoptó las medidas del caso, se adoptó los protocolos que marcaba la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud. Esas son situaciones que habrá que analizar en el caso judicial. El tema del insumo médico, de que los médicos tengan los camisolines, los guantes, los barbijos, todo lo que tienen que tener para defenderse del virus. Ustedes también como justicia, estoy hablando con uno de los máximos jueces en Argentina, que sos vos, que es Mariano Borinsky. ¿Ustedes también entienden en eso? Salió una nota que hubo 18 amparos presentados por distintas asociaciones en el fuero laboral, en el cual pedían medidas cautelares justamente para asegurar los insumos médicos a los médicos específicamente. Ya pasó en la Argentina que hubo situaciones de desborde judicial. Pasó con los ahorros en el caso de la especificación. ¿Qué es un desborde judicial? Un desborde significa que hay un volumen de causas a lo cual no está acostumbrado el fuero que debe trabajar. Por ejemplo, hay 40.000 denuncias por violación de cuarentena. Hacémelo más fácil todavía. O sea, ustedes están acostumbrados a bancarse cierto ritmo de trabajo. Volúmenes de trabajo. Se le llama volumen de trabajo. La situación que vos presentás de 1.280 presos con situación de COVID, no está acostumbrado el sistema a 1.200 pedidos de excarcelación. El sistema está acostumbrado, por ejemplo... 100 por día. Para Marián. Ustedes como sistema judicial están acostumbrados a que haya 100 pedidos de excarcelación por día. Por ejemplo. ¿Cuánto les entraron ahora? Por día nos está entrando 250. Te vuelvo a preguntar esto. ¿No pueden ustedes trabajar y doblarse y poder ya atender a 250 en vez de 100 o ya están en el límite? Estoy trabajando 12 a 14 horas por día. Estamos sumando más horas que la que habitualmente tenemos, obviamente desde nuestros hogares, obviamente con la tecnología, solamente para atender las situaciones de excarcelación y de habeas corpus. ¿Por qué? ¿Qué es un habeas corpus? Un habeas corpus es cuando se pide por la libertad de una persona. Habeas corpus significa, viene del latín, traedme el cuerpo. Significa una persona que específicamente está pidiendo por esa libertad. Si te interpongo en tu juzgado un habeas corpus, ¿estás obligado a verlo rápido? Hay juzgados de turno, en horas tiene que tomar una decisión específica. ¿En horas? En horas. El habeas corpus se resuelve en horas. Las libertades, las excarcelaciones, en horas. El volumen que está entrando... ¿Qué me habilita a presentarte un habeas corpus? Porque si no, todo el mundo te presentaría un tráeme el cuerpo. El habeas corpus puede ser por dos situaciones. Que no se sepa dónde está, se aplicaba históricamente para las desapariciones de personas, o cuando se produce un agravamiento de la situación de las condiciones de detención. Hay dos tipos de habeas corpus. Cuando una persona no está o cuando se agrava su situación de detención. Y ahora, de estas 250 llamadas o estos 250 pedidos de excarcelación, ¿cuántos vienen con el sello de habeas corpus? Viene con las características de estar en el listado informado por el servicio penitenciario que está en factor COVID. Es decir, personas que están en determinada franja etaria o que tienen determinadas enfermedades preexistentes. Y ese volumen hay que ayornarlo al nuevo sistema. Pero